Usted disfruta de Aliento de Vida. Quiero que veamos la primera cosa que quiero señalar en esta noche, el cumplimiento de la primera profecía. I want us to look at the first thing that I want to point out tonight, the fulfillment of the first prophecy. Cuando digo primera es solamente porque escogí 12, la primera de las que voy a hablar esta noche, no la primera de todas porque son muchísimas y pasaríamos meses hablando solamente de eso. And when I say the first, I say this because I only picked 12, not the first of all, because if we did that, then we would spend months talking Tenga su about that Biblia here. abierta, por favor, Keep your Bible open, y ojalá que algunos puedan tomar nota, and I hope that some of you would take porque notes, le va a servir de muchísimo. because it will really help you. Isaías 53, versículo 3, Isaiah chapter 53, verse 3, está hablando de que él sería despreciado y burlado. it says that he would be despised and rejected, La gente lo despreciaría, that people were going to despise him, comenzando con los líderes judíos. starting with the Jewish Lo leaders. despreciaron, lo rechazaron They despised and rejected una y him otra vez. over and over again. Mire lo que está diciendo la escritura. Look at what scripture says. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. It says that he is despised and rejected by all mankind. Será el hombre más sufrido y más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. A man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their face, we hold him at low esteem. Si usted nota la reacción de los líderes judíos If you look at the reaction from the Jewish leaders y la reacción de la plebe cuando estaban allí para crucificarlo, era crucifícalo, crucifícalo. Eso es desprecio al máximo. and when we see the reaction of the people when he was being crucified, they were yelling, crucify him, crucify him. That is despising someone. Cuando usted lee también el Salmo 22, versículos 6 al 8, When you read Psalms 22 verses 6 through 8, Salmo 22, versículos 6 al 8, mire también cómo está hablando de esto. Psalms 22 verses 6 through 8 also speaks De about hecho, this. le diría que la base de toda esta de todo lo que esta noche estamos hablando es Isaías 53, el Salmo 22 And the base for everything that we will talk about tonight is Isaiah 53 and Psalms y 22. otras porciones, pero fundamentalmente lea en su casa el Salmo 22 e Isaías 53. And a few other scriptures, but fundamentally these two. Ahora en el Salmo 22, versículos 6 y 8 dice: pero yo soy más gusano que hombre, un ser despreciable del que todos se burlan. Los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen: este puso su confianza en Jehová. Pues que Jehová lo salve, que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. But I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people. Oh, who see me mock me. They hurl insults, shaking their heads. He trusts in the Lord, they say. Let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. Estas profecías están en el Antiguo Testamento, And we find these prophecies in the Old Testament. y usted va a notar que en la cruz del Calvario And you'll see that on Calvary Jesucristo cross, experimentó también esto. Jesus experienced all En of Mateo this. 27, versículo 30, In Matthew 27, verse 30, más Mateo 27, versículo 30, mire lo que está diciendo. Matthew 27, verse 30 says the following. Además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. It says, then they spat on him and took the reed and struck him on the head. Por favor, piense en esto. Can you please think about Usted this? sabe lo que es un hombrecito, un ser humano, hermano, finito, una persona pecadora, escupir en el rostro del Señor. Do you know what it is for a little man, a tiny human, a sinner, to spit in the face of the Lord? Golpearle la cabeza al Señor. To struck the Lord on his Eso es head? algo muy grande. This is something very Y allí big. mismo en ese capítulo 27 de Mateo, los versos 39 al 40, mire lo que están diciendo. And in the same chapter, verses 39 and 40 say the following. Dice: los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
And those who passed by blasphemed him, wagging their heads and saying, "You who destroyed the temple and build it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Are you listening at ¿Alguien this está time? entendiendo esto? Are you understanding? Juan capítulo 1 versículo 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. John chapter 1 verse 11 says that he came to his own and his own did not receive him. Eso es desprecio, This is despising someone, burla al máximo mocking someone, al dador de la salvación. to the giver of life and salvation. Pero aún así él cumplió su misión. Bendito el nombre del Señor. But even so, he fulfilled his mission. Glory La to the name of the segunda Lord. profecía que quiero presentarles en esta noche The second prophecy that I want to present tonight es la de la traición de parte de un amigo y un discípulo íntimo. is that he was La traición de parte de un amigo y discípulo íntimo. one of his close friends betrayed him. Mire el Salmo 41 versículo 9 lo que está diciendo. Psalms 41 verse 9. Salmo 41 versículo 9 Psalms 41 verse 9. dice así: aún mi mejor amigo en quien yo confiaba, y estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, el que comía conmigo me ha traicionado. Even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is anyone listening at this time? Esta profecía se cumple en Marcos 14:10. This prophecy is fulfilled in Mark 14:10. Marcos 14:10 dice: Mark 14:10 says the Judas following. Iscariote, que era uno de los 12, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a hablar, a buscar el mejor momento de entregarle. Then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priests to betray Jesus to them. They were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. Yo sé que muchos de nosotros, I know that many of us, al recibir alguna asignación, when we receive an lo assignment, primero que quisiéramos es recibir es aceptación en lo que estamos haciendo. the first thing that we want to receive is acceptance from people in what we're Aceptación doing. por la gente con la que estamos trabajando. Acceptance for what we're doing. Inclusive si es posible que nos abracen, que digan cosas bonitas de nosotros. Or we would even like for people to praise us and say nice things about us. Pero ¿qué tal si te encuentras en el escenario de Jesucristo? But what if you find yourself in the same position as Jesus? Vino a cumplir su misión, He came to fulfill his mission, pero su propia gente lo rechaza, but his own people reject su him. propia gente lo desprecia, His own people despise se him. burlan de él, They mock y him. hasta el día de hoy Until this day, el mundo desprecia a Jesucristo, the world despises el mundo Jesus. aborrece a Jesucristo, The world hates Jesus. el mundo está traicionando a Cristo. The world is betraying Jesus. Mire, yo vi algo esta mañana This morning I saw something mientras esperaba a mi esposa while I was waiting for my en un wife determinado lugar. in a certain place. Yo me estacioné frente a una iglesia católica que hay por aquí cerca I parked in front of a Catholic church that's y nearby, me sorprendió algo. and I was shocked. Bueno, no me sorprendió tanto. But I wasn't too shocked. Vi una persona, hermanos míos, I saw a person que en algún momento estuvo en esta casa. who used to come here, Vino de otra congregación. who came from another congregation. Estuvo en esta congregación. They were here for a Se while. desapareció. They disappeared. ¿Y sabe dónde le vi esta mañana? And you know where I saw them this morning? Entrando a la iglesia católica Going into the Catholic church a cargar su muñeco. to carry their dummy, their Yo dije, doll. no lo puedo creer. And I said, I can't believe this. No lo puedo creer. I can't believe it. Hermanos míos, Brothers and no voy a sisters, decir más nada. I'm not going to say more. Usted saque conclusiones. You can take out whatever conclusion you want Alguien from that. glorifica al Señor en esta Can hora. someone glorify the Lord? No traiciones al Señor. Do not betray the No lo Lord. traiciones. Do not betray him. Seámosle fieles. Let's be faithful to him. Vivamos para Él en fidelidad. Let's live for him in Vivamos faithfulness. para Él en santidad, amados míos. Let's live for him in holiness. Oh, bendito el nombre del Señor. Blessed be the Aleluya. name of the Lord.
La tercera profecía que deseo señalar en esta noche The third prophecy that I like to point es la out tonight profecía de Zacarías capítulo 11 versículos 11 al 13. is found in Zechariah chapter 11 verses 11 through 13. Zacarías capítulo 11 versículos 11 al 13 Zechariah chapter 11 verses 11 through 13. dice lo siguiente. Dice, el pacto quedó deshecho ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que me observaban que aquella era palabra de Jehová. Yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata, y el Señor me dijo, vaya precio el que me han puesto, échalo al tesoro. Y yo tomé las 30 monedas de plata y las eché en el tesoro del templo del Señor. It was revoked on that day, and so the oppressed of the flock who were watching me knew it was the word of the Lord. I told them, if you think it best, give me my pay, but if not, keep it. So they paid me 30 pieces of silver, and the Lord said to me, throw it to the potter, the handsome price at which they valued me. So I took the 30 pieces of silver and threw them to the potter at the house of the Lord. Esta profecía está señalando This prophecy is que pointing, al Mesías lo habrían de vender por 30 monedas de plata. it's showing that the Messiah was to be sold for 30 pieces of silver. ¿Y sabe qué hizo Judas? And you know what Judas Lo did? vendió por 30 monedas de plata. He sold them for 30 pieces of silver. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is anyone listening at this time? Yo sé que alguien puede decir, bueno, pero eso es pura coincidencia. I know that someone might say, well, that's just a Bueno, coincidence. serían demasiadas coincidencias Well, then there are too many que se coincidences cumplieron aún cuando Jesucristo estaba bajo la tierra, that were fulfilled even when Jesus was already under the earth, porque era menester que se cumpliera la palabra, la profecía bíblica. because it was necessary for the word, for prophecy to be fulfilled. Mire lo que dice Mateo capítulo 26 versículo 15. Look at what Matthew chapter 26 verse 15 Mateo says. capítulo 26 versículo 15 dice esto. Matthew 26:15 says the following. Y les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. And asked, what are you willing to give me if I deliver him over to you? So they counted out for him 30 pieces of silver. Mateo capítulo 27 también, Matthew chapter 27 also, versos 6 al 7, verses 6 through 7, vuelve y recalca esto, says this again. diciendo lo siguiente. It says the Los following. principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es el precio de la sangre derramada, y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. But the chief priests took the silver pieces and said, it is not lawful to put them into the treasury because they are the price of blood. And they consulted together and brought with them the potter's field to bury strangers in. Judas no solamente lo traicionó, Judas didn't just betray him, sino que lo vendió por 30 monedas de plata. but he sold him for 30 pieces of silver. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado al Señor How many times have we betrayed the Lord? y hemos cambiado su amistad, su relación And we have exchanged por algunas monedas que nos convienen? his friendship, his relationship for A some veces coins. no son monedas And literales, sometimes they're not literal a coins. veces son cosas, Sometimes they're things. a veces son relaciones del mundo, Or even worldly a veces relationships. son negocios mundanales Or worldly businesses con los que estamos vendiendo al Señor. with which we're selling the Lord. ¿Alguien me está oyendo en esta hora, amados míos? Is anyone listening at this Oh, time? bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Quiero que vea otra profecía también. I want you to see another Isaías prophecy. 53, versículo 7. Isaiah 53 verse 7. Isaías capítulo 53, verso 7. Isaiah 53 verse 7. Por favor, tome nota si puede. Please take notes. Está diciendo acá en Isaías 53, versículo 7. It says here, Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá
su boca. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. Hermanos míos, la profecía está diciendo This prophecy is saying que algo que le pasaría al Mesías that one thing that would happen to es the que ante el Messiah juicio, ante el padecimiento que iba a tener, is that before the judgment that he was going to face, iba a cerrar la boca, he was going to close his no mouth. estaría quejándose, He would not complain. iba a enfrentar aquella situación He was going to face that como una situation oveja frente al matadero. as a lamb led to the slaughter. Si usted lee Mateo capítulo If 26, you read Matthew chapter 26, versículos 62 al 63, verses 62 to 63. Mateo 26 del 62 al 63, Matthew 26 verses 62 and mire lo 63. que está diciendo el cumplimiento de esta profecía. Look at what it says here, the fulfillment of this prophecy. Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. And the high priest arose and said to him, do you answer nothing? What is it that these men testify against you? But Jesus kept silent. And the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Al final el Señor les dice algo porque Él le está diciendo, te conjuro por el Dios viviente, And que si after- eres el Cristo que nos lo digas. And afterwards, Jesus does answer something because he is putting him under oath by the living God. Y el Señor le contestó, pero ya yo se lo he dicho y ustedes no lo quieren creer. And Jesus says, I've already told you this and you don't believe it. Pero el sumo sacerdote está afirmando él mismo But the high priest is affirming que Jesús estaba callado, that Jesus was que silent, Jesús no abrió su boca, that he didn't open his que mouth, tuvieron casi que obligarlo a que dijera algo, that they had to almost force him to speak porque era el cumplimiento fiel de esta profecía de Isaías 53:7. because it was a faithful fulfillment of this prophecy in Isaiah chapter 53 verse 7. ¿Alguien está entendiendo esto? Is anyone understanding this? Aleluya. Le da un aplauso al Señor ahí donde está. Give a round of applause to the Lord. Gloria a Jesús. La quinta profecía que queremos señalar en esta noche The fifth prophecy that we'll point out tonight es parte de la razón por la que el Señor fue crucificado. is part of the reasons why Jesus was crucified. Volvemos a Isaías 53 Isaiah 53 y quiero que vean los versículos 4 y 5. verses 4 and 5. Isaías 53 versículos 4 y 5. Isaiah 53 verses 4 and 5. Dice la escritura, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we consider him punished by God, stricken by him and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. El versículo 10 de Isaías 53 también habla de eso. And verse 10 also speaks about Dice, this. pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. It says, yet it was the Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days. And the will of the Lord will prosper in his hand. Lo que está diciendo esta profecía bíblica What this biblical prophecy is es que el saying Mesías sería crucificado, sería ofrecido en un sacrificio vivo is that the Messiah would be given as a living sacrifice para pagar el precio por el pecado del mundo entero, to pay the price for the sins of the world,
para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. so that anyone who believes in him will not perish but have eternal life. Aleluya. Hallelujah. Por ese sacrificio santo, Because of that holy sacrifice, usted y yo tenemos entrada ante el trono de la gloria. you and I are able to approach the throne of glory. Dice la carta a los hebreos The letter to que Hebrews podemos says entrar confiadamente that we can enter confidently. al trono de la We gracia can approach the throne of grace para alcanzar misericordia to find y mercy gracia para el oportuno socorro. and grace for our help. Hermanos míos, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, By Jesus' sacrifice on Calvary cross, ahora tú y yo tenemos entrada directa al you, Padre. you and I have direct access to the Father. Oh, alguien glorifica al Señor en esta Can hora. someone glorify the Lord at this Aleluya. time? Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Si usted lee el Antiguo Testamento, If you read the Old Testament, va a encontrar que habían unas leyes bien fuertes you'll see that there were some very que harsh decían laws los hijos de los amonitas, los hijos de los tales y tales. Hasta la 10ª generación no pueden entrar. that said that the sons of the Ammonites, up to their 10th generation, they couldn't come in. Hermano, era difícil que los gentiles, It was very hard for por la vía Gentiles normal, could go through the normal pudiéramos way tener entrada al lugar santísimo. or could have access to the Era holiest prácticamente place. imposible. It was pretty much Pero impossible. cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, But when Jesus died on Calvary cross, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo the veil that divided the holy place from the holiest place se rasgó en dos, was ripped in two, diciendo inmediatamente: immediately saying, ya hay acceso, there is now access. ya pueden entrar You can come in now a la presencia del Padre. to the presence of the Ahora Father. tienen acceso Now you have access. todo aquel que cree en Jesús, Anyone who believes in Jesus, todo aquel que en Él cree, anyone who believes in para que Him, no se pierda y tenga vida eterna. so that they would not perish but have eternal life. Alguien le glorifica de verdad, Can aleluya. someone glorify Him for real? La sexta profecía que compartimos en esta hora, mis amados, The sixth prophecy that we want to share tonight, aparece en el Salmo 69, versículo 21. we find in Psalm 69 verse 21. Salmo 69, verso 21. Psalm 69 verse Dice: 21. me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. They also gave me gall for my food, and for my thirst they gave me vinegar to drink. ¿Usted lo recuerda? Do you remember that? En la cruz del Calvario, On Calvary cross. mire lo que dice Juan 19, 29. Look at what John 19 verse 29 says. Juan 19, 29. John 19, 29. Maravillosa bebida que le dan a un hombre que está moribundo, This wonderful drink that they give to a man who was que dying, clama diciendo: tengo sed. who was calling out saying, I'm Y thirsty. para aquellos que dicen: no, eso fue un arreglo para que se cumpliera la profecía. And to those who say, oh no, that was just an arrangement for the prophecy to be fulfilled. Recuerden que los soldados que están allí en la cruz Remember that the son soldiers who were soldados there romanos are Roman que no soldiers. son judíos, They're not pero Jews, tampoco son cristianos. but they're also not ¿Qué Christians. saben ellos de que hay una profecía que dice que le van a dar vinagre a beber al Mesías en su último instante de vida? What could they possibly know about a prophecy? Pero ellos lo hicieron But they did it para que se cumpliera la profecía bíblica. so that this prophecy would be Juan fulfilled. 19, 29 dice: había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, but put the sponge on a stalk of the hyssop plant and lifted it to Jesus' lips. Y esto habla de la maldad del ser humano, hermanos míos, And this speaks of human evil. que la mayoría no tenemos compasión. And it shows that most of us don't have En un compassion. momento tan crítico como ese era como para buscarle un poquito de agua. Because in such a critical moment, they should have looked for a little bit of water. Y en vez de darle agua, le dieron
dieron vinagre. But instead of giving him water, they gave him vinegar. Quizás usted diga, esos fueron los soldados romanos. And you might say, well, that was just the Roman soldiers. ¿Cuántas veces usted y yo, en vez de dar agua, How hemos many- dado vinagre? How many times have we given vinegar instead of giving water? Y cuando estamos hablando de agua, And when I speak of water, estamos hablando del bien, I speak of doing de good, hacerle bien a otros, of doing good to other people, especialmente cuando están en gran necesidad. especially when they're in Y great en vez need. de hacer eso, hemos venido con venganza. And instead of doing that, we've Hemos come with tenido vengeance. actitudes agrias. We've had sour Y esto debe attitudes. llevarnos al arrepentimiento, mis amados hermanos. And this should lead us to ¿Alguien me repentance. está oyendo en esta hora? Is anyone listening at this Cuidado time? con nosotros estar con actitudes agrias frente a la gente que tiene gran necesidad. Be careful to have a sour attitude before people who have a need. Aún hayan sido personas que nos hayan hecho mal. Even if they were people who did us wrong. No paguemos a otros mal por bien Let us not pay good with y evil. mucho menos mal por mal. And definitely let us not pay evil with evil. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Is anyone listening at Oh, this gloria a time? Jesús. Glory to La Jesus. séptima profecía en esta hora, The seventh prophecy, Isaías 53, pero en el verso 12. Isaiah chapter 53 verse 12. Isaías 53, 12 dice: It says the following. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y note esto, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará a favor de los pecadores. Therefore I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Cuando dice esa expresión, será contado entre los pecadores o los transgresores. Hay versiones que dicen entre los malhechores. When it says that he was numbered with the transgressors, or numbered with the sinners, Y cuando él se fue crucificado en la cruz, ¿entre quiénes murió? remember when he was crucified, who was he En between? medio de dos ladrones. He was between two ¿Lo thieves. recuerda? Remember that? Fue crucificado en medio de dos ladrones, dos malhechores. He was crucified between two thieves. Pero al mismo tiempo se cumple otra profecía que la vamos a ligar ahí mismo. And at the same time, another prophecy is fulfilled. Bueno, allí para ver el cumplimiento de eso, Mateo 27, 38. Matthew 27:38. Dice, junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. It says that next to him they crucified two thieves, one to the left and one to the right. Y en el versículo 9 de Isaías 53, In Isaiah 53 verse 9, Isaías 53, 9 dice esto: it says the following. se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de los malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie ni jamás profirió una sola mentira. He was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. La escritura está diciendo que con los ricos fue en su muerte, Scripture is saying that with the rich in his death, aunque murió entre malhechores. even though he died among the Pero wicked, cuando usted lee Mateo 27, versículos 57 al 60, but when you read Matthew 27 verses 57 through 60, Mateo 57, versículos 57 a Mateo 27 del 57 al 60, perdón. Matthew 27 verses 57 through 60. Mire lo que está diciendo. Look at what it says. Cuando cayó la noche llegó un hombre. ¿Cómo era ese hombre? Un hombre rico de Arimatea, José, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le dieran el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, verso 60, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra
a la entrada del sepulcro se fue. Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be given to him. When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb, which he had hewn out of the rock. And he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. La otra profecía en el Salmo 22, versículo 18. The other prophecy that we find in Psalms 22, verse Salmo 18. 22, verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Psalms 22, verse 18 says, they divide my clothes among them and cast lots for my garment. ¿Cuándo se cumple esta profecía? When is this prophecy fulfilled? Marcos 15, 24. In Mark 15:24. Marcos capítulo 15, versículo 24. In Mark 15:24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. And when they crucified him, they divided his garments, casting lots for them to determine what every man should take. Hermanos míos, Brothers and sisters, hasta la vestimenta del Señor la rifaron. they even casted lots for the Lord's Pero garments. bendito sea el Señor, But blessed be the que Él Lord, cumplió su misión, that he fulfilled Él his cumplió mission. su propósito He fulfilled his y nada purpose. ni nadie lo detuvo. And nothing, no one Aleluya, stopped him. gloria al nombre de Hallelujah. Jesús. Glory to the name of Jesus. Zacarías capítulo 12 versículo 10 tiene la novena profecía que esta noche hablamos. And the ninth prophecy is found in Zechariah chapter 12, verse 10. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Zechariah chapter 12, verse 10. Mire lo que está diciendo. Look at what it says. Y esta palabra, esta es una profecía de doble referencia. And this is a prophecy of double Dice, reference. pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron, subraya esa expresión, y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. Les dije que esta es una profecía de doble referencia. I told you that this is a double El reference primer prophecy. cumplimiento tiene lugar en la cruz del Calvario. The first fulfillment takes place on Cuando- Calvary Cross. Traspasaron el vientre del Señor, el costado del Señor, When the Lord was pierced on his side con una lanza. with a spear. Y dice la escritura And scripture says que salió agua that y water sangre. and blood came out. Juan 19:34 habla de eso. And we see that in John 19:34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. It says, but one of the soldiers opened his side with a spear, and instantly water and blood poured out. Pero la otra parte de esta profecía But the other part of this se prophecy va a cumplir al final de la gran tribulación, will be fulfilled at the end of the Great Tribulation. cuando el pueblo de Israel esté rodeado por naciones que odiarán a Israel When the nation of Israel is surrounded by nations who y hate que Israel estarán invadiendo a Israel and who are invading y que Israel casi lo desaparecen de sobre el planeta Tierra, and who will almost make it disappear porque el anticristo estará agitando eso. because the Antichrist will be agitating En this. ese momento tan difícil para el pueblo de Israel, In that difficult moment for the people of Israel, dice que va a caer sobre ellos espíritu de gracia y espíritu de oración. it says that a spirit of grace and supplication Y or se van a prayer arrepentir por haber rechazado al Mesías will Jesucristo. pour over them, and they will repent for having Y rejected the dice, y Messiah. mirarán a mí a quien traspasaron, It says, and they will look on me, the one they pierced, porque también lo traspasaron
con los clavos en las manos y en los pies. Because he was also pierced with nails on his hands and ¿Alguien me feet. está oyendo en esta hora? Is anyone listening ¿Lo at está this time? entendiendo? Are you understanding this? Esa es una profecía que se cumplió la primera parte, pero está a punto de cumplirse la segunda This parte. is a prophecy that the first part was fulfilled, but the second part is about to be fulfilled. Aleluya, déselo fuerte al Hallelujah. Señor. Give it louder for the Lord. Aleluya. Décima profecía en esta noche. The 10th prophecy that we'll see tonight. Salmo 34, versículo 20. Psalms 34 verse 20. Y desde que lo leamos usted se va a dar cuenta a qué se refiere. And as soon as you read it, you will know what we're Salmo talking about. 34, verso 20 dice: Psalms 34 verse 20 Él says, guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. He protects all his bones, not one of them will be broken. Ahora, recuerde, Juan el Bautista presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Now remember that John the Baptist presents Jesus as the Lamb of God who will rid of all sin. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, When Jesus dies on Calvary muere cross, exactamente como el Cordero de Dios que Juan está profetizando. he dies exactly as the Lamb of God that John was prophesying. Muere exactamente a la hora que había que sacrificar el Cordero en Israel, que cada familia debía sacrificar el Cordero. He died at the exact time that each family had to sacrifice a lamb. Pero muere exactamente a la hora en que también en Yom Kippur se debía sacrificar el animal que una vez al año se sacrificaba por toda la nación. But he also died at the same time as they had to sacrifice an animal during Yom Kippur. Y para estos sacrificios And for these habían sacrifices, reglas establecidas. there were established rules. Y quiero que vea lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 46. And I want you to see what Exodus chapter 12 verse Éxodo 46 says. capítulo 12, verso 46. Exodus chapter 12 verse Está hablando del 46. cordero que se mataba para la Pascua. It speaks about the lamb that was killed for Dice, Passover. se comerá en una casa y no se llevará de aquella carne fuera de ella. Oiga esto, ni le quebraréis ningún qué. It says que- it must be eaten inside the house. Take none of the meat outside of the house. Do not break any of the bones. ¿Qué pasó con Jesús? What happened with Jesus? Mire lo que dice la escritura. Look at what scripture says. Bueno, debo también señalar que esto no lo decía una sola vez o dos veces el Antiguo Testamento. Now, I should also point out that the Old Testament didn't just say this once or twice. Por lo menos tres veces. It said it at least 3 Quiero que vea times. también Números capítulo 9, versículo 12. Please go with me to Numbers chapter 9 verse 12. Número capítulo 9, versículo 12. Numbers chapter 9 verse 12. Dice, no dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. It says they must not leave any of it till morning or break any of its bones. When they celebrate the Passover, they must follow all the regulations. Juan 19, versículo 36. And in John 19 verse 36, Juan 19, versículo 36. John 19 verse 36, Confirma el cumplimiento de esta profecía en Jesucristo, it confirms the fulfillment of this prophecy in Jesus Christ. diciendo, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. It says, for these things were done that the scripture should be fulfilled. Not one of his bones shall be broken. Confirmando que Jesucristo fue el verdadero Cordero de Dios, Confirming that Jesus Christ was the true Lamb of God, que vino a quitar el pecado del who mundo, came to rid the world of sin. no solo de una familia, Not just from one family, no solo de una nación, not just from one nation, sino el pecado del mundo. but the sin of the world. Oh, alguien glorifica al Señor, Can mis amados someone hermanos. glorify the Lord? Aleluya. Hallelujah. Tengo problemas con algunas teologías por ahí. I have problems with some theologies out there. Y amo y respeto a mis hermanos. And I love and I respect my brothers. Pero hay una teología que dice que Jesucristo solamente murió
por los salvados. But there's a theology that says that Jesus only died for those who are saved. Eso es lo que en teología se llama la expiación limitada. And that's what they call a limited expiation. En la teología calvinista, In Calvinist ellos theology, dicen, no, él solamente murió por los que se iban a salvar. they say that he only died for those Él who no would murió be por saved. los otros, He didn't die for all of us. pero la escritura dice But scripture says que él murió por todo el mundo, that he died for the whole para que world, todo aquel que en él cree so that anyone who believes sea in him salvo. will be saved. Oh, bendito el nombre del Señor. Blessed be the name Hay of the Lord. esperanza de salvación en Cristo Jesús. There's hope of salvation Hay in Jesus esperanza de Christ. salvación en Él. There's hope of salvation Él in es el him. Cordero de Dios. He is the Lamb of El God. verdadero Cordero de Dios He is the true que Lamb of quita el God pecado del mundo, mis amados. who takes away the sin of the world. Hermano, es tan hermoso estudiar esto It's so beautiful to learn this. que inclusive, aunque he hablado de esto otras veces, pero es necesario hacer referencia nuevamente, Even though we've spoken about this before, we have to make que el reference to it cordero again. que se iba a sacrificar, que cada familia tenía que sacrificar en la Pascua, That the lamb that had to be sacrificed for Passover, lo ponían aparte durante un tiempo they will set it aside for a while para examinarlo, to examine it porque debía ser un cordero, vamos a decir, perfecto. because it had to be a perfect No podía lamb. estar enfermo, It couldn't be sick. no podía tener una serie de cosas raras, It couldn't have any blemish or any debía serious estar of en un weird things. estado perfecto prácticamente. It had to be in a perfect state. Si no, no servía para el sacrificio. Otherwise, it was no good for the sacrifice. Usted sabe que cuando Jesucristo lo detienen, Do you know that when Jesus was lo stopped, apresan, when he was lo arrested, llevan donde Pilato. when they took him to Pilate, Pilato dice por lo menos 3 veces, he says at least 3 times, no encuentro falta en él. I find no fault in him. No encuentro falta en él. I find no fault in No him. encuentro falta en él. I find no fault in him. Herodes se lo devuelve a Pilato también. And Herod also gives it back to Pilate. Y todos dijeron, no encuentro falta en él. And they all said, I find no fault in him. Sin ellos darse cuenta, And without realizing it, ellos lo que estaban cumpliendo proféticamente what they were prophetically era el fulfilling rol de aquel que examinaba cuidadosamente el cordero que iba a ser sacrificado was the role of that person who had to carefully examine the lamb that was y going to be tenía sacrificed. que asegurarse que aquel cordero no tuviera falta, no tuviera tacha alguna. And they had to make sure that that lamb didn't have any fault or blemish. Y el veredicto que se esperaba para que aquel cordero fuera apto para ser sacrificado, And the verdict that was waited on in order for that lamb to be good enough to be el sacrificed, veredicto era no encuentro falta en the él. verdict had to be, I find no No fault in him. encuentro faltas en él. I find no fault in it. Aleluya. Hallelujah. Jesucristo, Jesus el Christ, verdadero Cordero de the Dios, true Lamb of fue el God, Cordero sin pecado, was the Lamb without sin sin, mancha, without blemish, sacrificado por ti y por mí en la cruz del Calvario. sacrificed for you and I on Calvary cross. Por esta razón, hermanos míos, For this reason, podemos entender clara y ampliamente we can understand clearly por qué Jesucristo dice, why Jesus yo says, soy el camino, I am the yo way, soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida, I am the light, yo soy la puerta. I am the door. Nadie va al Padre si no es por mí. No one can come to the Father if not through me. Aleluya. Alguien lo glorifique en Hallelujah. esta hora. Can someone glorify him at this time? Porque Él fue el único que murió por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Because he was the only one who died for all humanity on Calvary cross. A pesar de tener una vida perfecta, Even though he had a perfect life, una vida sin pecado, a life without sin, pero se ofreció but voluntariamente he offered himself para pagar el precio por todos nuestros to pecados. pay the price for all of our sins. Entregó su vida voluntariamente He gave his life para que willingly tú y yo, hermanos míos, so that you and y I, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. and so that anyone who believes in him will not perish but Aleluya. have eternal life. Hallelujah. Por eso mismo, That is why ni Buda,
not Buddha, ni Mahoma, not Muhammad, ninguna religión, no other ningún religion, otro líder religioso no other religious puede leader dar salvación y vida eterna. can give salvation and eternal life. Solamente Jesucristo. Only Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Ya casi estamos terminando, no se preocupe. We're almost done, don't worry. Quiero que vea el Salmo 22, versículo 1. I want you to look at Psalms 22, verse 1, La 11ª profecía de esta noche. the 11th prophecy. Salmo 22, versículo 1. Psalms 22, verse 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from my cries of anguish? En Mateo capítulo 27, versículo 46. And in Matthew 27, 46, Se cumple esta profecía this prophecy is cuando el fulfilled. Señor estaba ya a punto de expirar. When the Lord was about to expire or die, Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Esa profecía se cumplió And this prophecy was fulfilled en la vida del Mesías. in the life of the Messiah. ¿Usted cree que si hubiera sido algo, un libreto, vamos a decir, no, eso era un libreto prehecho? Do you believe that if this was just a script, ¿Usted cree que alguien a punto de perecer do you think that someone who was about to va die, a to tener perish, en la memoria las últimas palabras que yo debo decir antes de morir son estas? would really think the last words that I have to speak are these? Oiga, habría que ser un actor más que tremendo. You would have to be a really great actor. Es que era una profecía bíblica It was a biblical prophecy, y tenía que cumplirse en la vida del Mesías. and it had to be fulfilled in the life of the Pero Messiah. la 12ª profecía que esta noche queremos señalar And the 12th prophecy that we want to point out es tonight una de las más gloriosas is one of the most glorious ones. y es sencilla pero muy poderosa. And it's simple but so powerful. Aparece en el Salmo 16 versículo 10. And we find it in Psalm 16 verse Salmo 10. 16 versículo 10. Psalm 16 verse 10. Y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que la entiendan mejor. And I'm going to read it in the New International Version. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. La versión que la mayoría de ustedes tienen dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. The NKJV version says, for you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Esta profecía está diciendo varias cosas. This prophecy is saying a series Lo of primero things. que está diciendo es que va a resucitar. The first one is that you will resurrect. El Mesías habría de morir, The Messiah was to pero habría die, de resucitar. but he was also to Y está resurrect. diciendo en el tiempo que habría de resucitar, And it says here in the time that he was to en un resurrect, tiempo que no permitiría que se descompusiera, que se corrompiera su carne, su cuerpo, que se putrefactara. in a time that would not allow his body to decay. Y ya sabemos lo que dice la Escritura, And we already know what scripture says. lo que pasó. What happened Lucas capítulo 24 desde el versículo 1 en adelante. in Luke chapter 24 verses 1 and Está on. diciendo, el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida en un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? On the first, Él no está aquí,
ha resucitado. On the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, he has risen." Mis amados hermanos, Beloved brothers, verdaderamente Él murió por nuestros pecados, truly he died for our sins. pagó el precio por todos nuestros pecados, He paid the price for our pero al sins. tercer día But on the third day, resucitó. he La resurrected. tumba no pudo retenerlo, The tomb couldn't hold porque Él es him el autor de la vida. because he is the Él es author la of vida life. misma. He is life Él itself. vive y reina para He siempre. lives and reigns Él reina forever. por los siglos de los siglos. He reigns forever Él and ever. está vivo He is y alive. está como nuestro sumo sacerdote And he is our high priest, intercediendo por ti, por mí delante del Padre Celestial, interceding for you and I before the Heavenly Father, acordándose de nuestra condición, remembering our de que condition, somos polvo. that we are just Él dust. conoce nuestras debilidades, He knows our porque Él weaknesses vivió como un ser humano igual que tú, igual que yo, because he lived as a human being just pero like you and venció el I. pecado, But he conquered venció sin. la muerte, He conquered death. venció al diablo He conquered the y hoy devil. ofrece vida y vida en abundancia. Today he offers life and life in abundance. Hoy ofrece salvación eterna. He offers eternal Hoy salvation. ofrece sanidad para el pecado, He offers healing for sin. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. So that anyone who believes in him will not perish but have eternal life. Aleluya. Hallelujah.